Odio cuando conozco a alguien por primera vez y me dice, cuéntame más sobre ti. ¿Qué quieres saber, corazón? ¿Mi mayor trauma? ¿Mi color favorito? Especifica. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de True Crime que hacen dos amigos que se conocen desde hace tantos años que solo nos hablamos con el idioma del insulto. Como cualquier buen amigo que se precie. Totalmente. Que por cierto, ¿sabes qué me dijeron el otro día? Miedo. Me dijeron, oye, ¿qué elegirías si te dieran 100 millones de euros a cambio de que Coral se fuera a la cárcel de por vida? ¿Y qué les dijiste? A ver, sí que es verdad que al ser tan buenos amigos, bueno, como que no supe elegir entre la cárcel de Valdemoro o la de Soto del Real. Oye, ¿me estás diciendo que prefieres 100 millones de euros a cambio de que yo vaya? Uf, en verdad es una buena oferta, ¿eh? Es buenísimo. Y nos podríamos repartir el dinero, 50 millones para cada uno. Sí, claro, podríamos repartirnos el dinero. ¿Y sabes qué podríamos también hacer? No hacerlo. ¿Y qué gano yo con eso entonces? O sea, me voy yo a la cárcel y encima te quedas tú con los 100 millones de euros. A ver, es que dicho así, o sea, como que parezco yo un poco el malo, ¿no? De la película. Pero piénsalo de esta forma. Si tú no entras en la cárcel, me dejas a mí sin mis 100 millones de euros. ¿Es eso justo, Coral? ¿No te parece un poco egoísta por tu parte? Bueno, yo flipo, de verdad. Bueno, empezamos ya con el capítulo, Por ¿no? favor, sí. Además, empiezo yo. Es mi día de suerte. Bueno, se viene un caso largo, eterno, Uf, pues el mío también, ¿eh? gigantesco. Sí. Sí. Bueno, pues lo que la gente nos pide todo el rato. A comer oreja la gente. A comer oreja. Lo que más nos gusta comer. Lo segundo. Bueno, vamos allá Ya, con ya. mi caso. Ya os adelanto que es fuertísimo y que no vais a dar crédito de todo lo que os voy a contar porque de verdad que parece una película de sábado por la tarde. Pa' bien. Va bien, ¿vale? Porque podría ser pa' mal, ¿no? Sí. Mi protagonista de hoy se llama Dennis Bradford y nació en 1969, un año súper revoltoso, evidentemente, en Harris County, que bueno, es un pueblo aleatorio que no nos interesa, de Texas. A ver si vamos a intentar durante todo el capítulo no decir Texas, Ya, por favor. por favor. Es decir, el estado Kalashnikov dentro de Disparos Unidos, ¿no? Se podría decir. Sí, se podría decir así. Sí. Vale, pues Denise es un chiquito que su vida la verdad que es un poco un misterio. O sea, como que no hay nada de contexto sobre su infancia. No se sabe nada de él, ¿no? Me encantaría inventarme algo dramático, como que de pequeño su madre, yo qué sé, le golpeaba con una raqueta mientras le llamaba tenis en vez de Dennis, o que... Ay, esa es buena. Sí. Pobre Dennis. Me hubiese encantado. O que le prohibían, yo qué sé, tomar colacao bajo la amenaza de si quieres vivir bajo este techo, en esta casa, tienes que tomar Nesquik. Pero no, es que, yo qué sé, claro, literalmente me lo estaría inventando porque no hay nada de info de la vida de este señor, ¿no? Hasta por lo menos el año 1991. O sea, quiero decir, más tiempo después. Vale, ahí ya era mayor. Bueno, más o menos. O sea, tenía 22 años. Era Vale, un niño vale. pequeño, Pero si bueno, me era preguntas. adulto. Sí. Así que bueno, pasemos directamente a los acontecimientos que ocurrieron ese año, en 1991. Es decir, cuando Dennis ya tenía su poquito de 22 años, como acabo de decir. Que bueno, te quiero decir, era un recién nacido, ¿no? Pero ya me entendéis. El caso es que con esta edad, Dennis conoció a una chiquita absolutamente perfecta que se llama Lisa. Igual que la de los Simpson, pero sin su momento melocotonero. Dennis tuvo como un flechazo, digamos, con esta persona, con Lisa. Así que empezó a seguir los consejos de Coral e imaginarse cómo sería su futura boda y los 45 hijos que iban a tener con ella cuando solo llevaban media hora conociéndose. Era de tu escuela, Coral. Pero... Sí. Sí lo digo. No lo voy a negar. Pero bueno, yo qué sé. Así era Dennis, ¿no? Un chiquito imaginativo él, ilusionado por la vida. No me pasa. Pero bueno, no sé qué hizo exactamente Dennis, que toda su estrategia de manifestar una relación que aún no existía con Lisa
tuvo buenos resultados. O sea, ¿Ves? funcionó. Hay que manifestar. Hay que manifestar, hay que forzar las cosas. Hay que forzar las cosas, exactamente. Sí. Porque a los pocos meses de conocerse, efectivamente se casaron y tuvieron incluso 2 hijos. No tuvieron 45, pero bueno, yo qué sé. Pues también pobre Lisa, ¿no? No, mejor así. Que iba a quedarle... Bueno, en fin. ¿Qué pasa? Que en realidad Lisa había una cosa que no sabía de Denise. Porque, ¿os acordáis que os dije que no había nada de contexto de la vida de Denise en sus primeros 22 años? Pues para Lisa también era un poco como un misterio toda la infancia de Denise. Bueno, lo voy a llamar Denise, Denis. Ya, eso te iba a preguntar. Según me dé la venada. ¿Denise o Denis? Siento que es Denis, pero según me dé la venada. Vale. Porque aquí estamos comprometidos con la realidad. Nunca. Y claro, este dato es muy importante porque Denis había hecho algo muy, pero que muy fuerte poco antes de conocer a Lisa. Concretamente, 6 meses antes de que Lisa y Denis empezaran su relación. Y ya os adelanto que lo que os voy a contar ahora es que es una caída de coño tan grande que podría modificar el eje rotacional de la Tierra. Estamos hablando de un 9 en el coñómetro, me atrevería a decir, o un 8,5. Tampoco nos vamos a tirar, que están ahí... Hay notas muy altas en este podcast. Viajemos unos meses hacia atrás en el tiempo hasta el 9 de agosto de 1990. Es decir, como os decía antes, 6 meses antes de que Denis y Lisa se conocieran. Y antes de continuar, voy a hablaros de la segunda protagonista de esta historia. Bueno, para mí, primera protagonista, pero bueno, como por órdenes del guión, tuve que contarlo así, ¿no? Jennifer Schuett. Bueno, no sé cómo se pronuncia, yo lo voy a decir así. Jennifer es una niña que nació en 1982 en Dickinson, que es, bueno, un pueblo aleatorio también de Texas. Vale, pues vais a empatizar mazo con Jennifer porque resulta que ella le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. O sea, desde súper pequeña le tenía pánico a quedarse sola rodeada de oscuridad, así que todo el rato tenía que dormir con su madre en cama porque si no, no pegaba ojo, ¿no? Y digo que vais a empatizar porque eso es una falacia, lo de que se te pasa cuando eres adulto. No se te pasa. Pero yo no tengo miedo a la oscuridad. Yo tampoco, pero todo a mi alrededor sí. Sí. La gente lo odia, la gente odia la oscuridad. La gente no odia la oscuridad, la gente odia quedarse sola. ¿En la oscuridad? En general, en la luz del día también. La gente no se soporta a sí misma. Eso puede ser. Pero bueno, yo lo veo bien, quedarme solo. En un bosque como una bomber. Sí, para siempre. sí. No tener Una contacto bomber. con nadie más, por favor. Ya. Vale, pues ¿Pero cuántos años tenía? tenía 8 años. Vale. No, 8 años, sí, efectivamente. Es que, claro, sí, es que tuve que hacer cálculos matemáticos súper complejos, la verdad. Súper complejos. Bueno, el caso es que ella le tenía miedo a la oscuridad y daba igual las veces que mirara debajo de la cama buscando un monstruo al borde del infarto, porque es que siempre acababa durmiendo con su madre al final, porque yo qué sé, es que Jennifer lo pasaba genuinamente mal. Qué raro. Es que yo tenía una lucecita que se enchufaba y ya como que daba un poquito de luz y con eso me valía. Yo esas luces solo las vi en películas, Coral. ¿Viviste en Estados Unidos? ¿Me estás queriendo decir algo? No, la verdad. Pero no tenía miedo a la oscuridad. ¿Eras multimillonaria de pequeña? No, no. Y también tenía un muñeco que brillaba en la oscuridad. Bueno, pues eso te lo compro más, la verdad. Ya. Yo muñecos tenía, pero aún así el infarto de miocardio cada vez que miraba debajo de la cama era garantizado. Bueno, el caso. Hasta que Jennifer cumplió los 8 años y dijo, bueno, mira, basta. Hay que aprender a lidiar con nuestras mierdas porque en unos añitos se avecina la adolescencia y bastante voy a tener yo ya con mi vida como para sumarle un drama más del que preocuparme, que sería la oscuridad en este caso. Así que un día, el 9 de agosto de 1990, del que os hablé antes, Jennifer tomó la decisión más dura de su vida. Dormir sola por primera vez, como quien dice, ¿no? Porque claro, igual de bebé había dormido sola, pero desde Sí. que ella tenía conciencia, no. Superar ese miedo a la oscuridad. Dijo, y poder sí, estar sola. vamos a enfrentarnos a nuestros miedos. O sea, que sí que es verdad que ella había dormido sola, ya digo, alguna vez, pero en circunstancias muy concretas, o igual un trozo de la noche, pero luego se fue a dormir con la madre, tal, ¿no? Entonces, toda la noche completa nunca la había cuadrado. O sea, como que igual le cuadró alguna vez quedarse dormida en el sofá y la llevaron para cama, imagínate, ya dormida, pero de ella ser consciente de irse para cama despierta en su vida, ¿no? Vale, entiendo. Y esto lo hizo
en realidad no porque... A ver, sí, tomó conciencia, ¿no? Y quiso enfrentarse a sus miedos, pero lo hizo más mayoritariamente porque su madre le pidió, por favor, que intentara dormir sola esa noche. Ah, vale. Porque al día siguiente tenía que madrugar muchísimo para ir a trabajar. Y con Jennifer al lado, su madre no daba dormido bien. Lo entiendo. Sí. Entonces, bueno, como que la madre le pidió eso porque también vio a la niña preparada. Eso también es verdad. Si no, tampoco se lo pedía. Y ella como que ya llevaba días, bueno, diciendo, me apetece intentarlo. A ver, 8 años. Claro. Es tiempo suficiente. Suficientísimo. Así que bueno, Jennifer se fue para su habitación y tal. Hizo su revisión reglamentaria de debajo de la cama y no encontró ningún monstruo aparentemente. Y después hizo la revisión del armario, pero solo me encontró a mí con 20 años. Allí metido, bien claustrado, ¿no? No lo estaba pillando, vale. Así que vio que no había ningún peligro salvo por mí y se metió en cama para dormir. Vale, pues cuando ya eran las tantas de la madrugada, de repente una persona random se coló por la ventana de la habitación de Jennifer y se tiró encima de ella mientras la tapaba, o sea, le tapaba la boca y la nariz con la mano para que no hiciera ruido al gritar. Esto, Ay, Dios. Imagínate, 4 de la mañana de repente, ¿no? Vale. Y mientras hacía eso, este hipotético señor desconocido le dijo a Jennifer que era un policía que estaba en una misión secreta muy importante, que no se asustara. Y para tranquilizarla, entre comillas, porque claro, un poco a Jennifer le dijo cuál era su nombre. Dennis. Que sonará si estuvisteis atentos hasta ahora, ¿no? Vale, vale. Y efectivamente, como todo el mundo ya digo, se habrá imaginado a estas alturas, es el mismo Dennis del que eso estuve hablando hasta ahora, ¿no? Que era el protagonista de mi historia. Sí, se intuye. Sí. Bueno, pues si el objetivo de Dennis era tranquilizar a Jennifer, la verdad que le salió un poco regulero, porque ella seguía igual de aterrorizada que al principio. Así que nada, Dennis cogió a la niña mientras, bueno, le seguía tapando la boca y la metió en su coche. Y después de eso, Dennis llevó a Jennifer hasta un bosque random que había, bueno, por allí, por las afueras de Dickinson, de la ciudad esta que no nos interesa, de Texas. Sacó a Jennifer del coche a la fuerza, le puso un cuchillo en la garganta y después la agredió sexualmente. Ay. Y no contento con esto, después de la violación, Dennis estranguló con todas sus fuerzas a Jennifer hasta que Jennifer ya no pudo más. Ay, Dios. Y cuando vio que Jennifer ya no se movía, Dennis cogió su cuchillo y se lo clavó de lado a lado en la garganta a Jennifer. O sea, una absoluta brutalidad. Le cortó todo el cuello. Y encima, claro, pues podéis imaginar, se desangró y demás. Dios mío. Y bueno, después de eso se fue del bosque abandonando allí a Jennifer. Y bueno, mientras todo esto estaba ocurriendo, con la tontería ya se había hecho de día, así que la madre de Jennifer se despertó y claro... Dios mío, qué culpable te tienes que sentir en ese caso. Imagínate, es que imagínate, porque tú se lo pediste a tu hija. Tiene que ser terrible. Horrible, es que yo me quiero morir si soy la madre, de verdad. Y bueno, el caso es que la madre fue a la habitación de Jennifer a ver qué tal había pasado la noche a su hija. Y claro, imagínate la cara que se le quedó cuando entró en la habitación y vio que Jennifer no estaba. Y no solo eso, sino que encima se fijó en que la ventana de la habitación estaba abierta. Y sabía que su hija era demasiado pequeña como para salir ella sola por esa ventana. Porque además estaba como muy alta. Bueno, había que tener como que fuerza para abrirla. Que no. Sí, que no tenía sentido que pudiese salir por ahí. Ningún tipo de sentido. Así que se asustó muchísimo, lógicamente, y decidió llamar a la policía. A la policía les dijo que creía que había secuestrado a alguien, a su hija, así que la verdad que no dudaron ni un segundo y empezaron, o sea, dejaron el donut que estuvieran comiendo en ese momento y empezaron a buscar a Jennifer por todas partes ese mismo día. Bueno, pues mientras la policía buscaba a Jennifer pasó una cosa muy importante en la historia. Y es que un grupo de niños pequeños se había ido a jugar al bosque en el que... ¡Ay, la encontraron! Espérate. Sí, en el que habían llevado a Jennifer. Y claro, de repente uno de los niños se fijó en que había algo en el suelo. Y claro, ese algo, efectivamente, era Jennifer. Tú imagínate lo muchísimo que tuvieron que flipar esos niños que se encontraron allí de repente una niña con el cuello, ¿sabes? Sí, la escena tuvo que ser horrible. Bueno, pues hay una cosa que nos había contado. ¿Dije yo en algún momento que Jennifer estuviera muerta? Porque yo, cuando cuento desgracias, aviso previamente. Y no avisé en ningún momento.
Pues, ¿sabes por qué no lo mencioné? Porque Jennifer en ningún momento había muerto. ¿Cómo lo sabía, la verdad? Porque dije, fijo, me trajo un caso de no muerte. Pues efectivamente. Sí que es cierto que cuando Dennis la estaba estrangulando, perdió el conocimiento durante unos segundos y por eso Dennis pensó que la había matado. Pero claro, recordemos que después de ese momento, Dennis le había abierto el cuello a Jennifer con un cuchillo. Ya. Pero Jennifer, que es una perfecta de manual del estilo Alison Bota y de más gente que tenemos contado, gente muy divertida. Sí, gente maravillosa. Sí. Y superheroínas. Superheroínas. Bueno, pues Jennifer recuperó el conocimiento justo en ese momento en el que se estaba yendo Dennis, ¿sabes? Y esperó a escuchar cómo Dennis se alejaba y cerraba la puerta de su coche para empezar a moverse. Hasta ese momento ella siguió así quieta, fingiendo que estaba muerta. Ay, lo he pensado tantas veces. Sí, pero bueno, llevarlo a la práctica... tu muerte ya tiene que ser súper difícil, porque una cosa es verlo en una película y otra cosa es estar muriéndote y no poder hacer nada. Claro, no. Y una niña de 8 años. Sí, no, claro. Que lo tienes como que racionalizar con un cerebro adulto, yo creo. Es que es fuerte, ¿eh? Bueno, ella es absolutamente perfecta. Lo primero que hizo fue taparse la herida con una de sus manos, ¿no? Cuando ya escuchó la puerta del coche cerrarse. Y después intentó gritar para pedir ayuda. Lo que pasa es que, claro, con esa herida en el cuello se estaba ahogando en su propia sangre, literalmente. Dios. Así que no fue capaz de gritar. Bueno, pues después de eso ocurrió lo que os conté antes de que un grupo de niños aleatorio encontró a Jennifer tirada en el bosque. Pero claro, en vuestro cerebro esto ocurrió 15 minutitos después. ¿Sabéis cuánto tiempo había pasado en ese momento desde que Jennifer fue acuchillada? ¿Cuánto? 12 horas. 12 Dios mío. horas. 12 horas. 12 horas. Entonces, claro, como os podéis imaginar, nadie es capaz de sobrevivir durante tantas horas con un corte en el cuello tan grave. Pero ¿estaría yo haciendo bromas contando este caso si si hubiera muerto esa niña? Probablemente sí. Pero igual no tantas. Ay, ya yo. Pero hoy no es uno de esos días porque cuando el grupo de niños encontró a Jennifer, no estaba muerta. Estaba completamente viva. 12 horas habían pasado. Un corte en el cuello con todas las venas y arterias importantes que pasan por ahí. Es fuertísimo. Dios, es que el instinto de supervivencia es increíble. Es que yo flipo. ¿Cómo podemos ser capaces de algo así? Es muy fuerte. A ver, que evidentemente si te dan un punto crítico y ya está... Sí. Vale. Tiene explicación después. Luego entro en detalles, que lo entenderéis mejor. Vale. Cuando los niños se dieron cuenta de esto, de que Jennifer en realidad estaba viva, llamaron rápidamente a emergencias para que mandaran una ambulancia. Bueno, supongo que llamarían igual aunque estuviera muerta. Sí, bueno, pero claro... Que encima estaba viva y que se apuraron. Dijeron, ay, está viva, está respirando, ¿sabes? Ya. Y una vez en el hospital, el equipo sanitario hizo lo imposible y consiguieron que Jennifer no muriera, a pesar de que ya había perdido muchísima sangre, claro. También, a ver, parece una tontería, pero a lo mejor el trauma para esos niños es menor si realmente no estás viendo a una persona muerta, sino que después te enteras de que ha sobrevivido. Sin duda, porque yo me sentiría heroína, ¿sabes? En plan... Ya, encima has ayudado. Claro, la encontré, si nadie lo hubiese encontrado, igual estaría muerta hoy en día, ya. ¿sabes? Y cuando se recuperó lo suficiente, Jennifer, ¿no? Pidió a los médicos que le trajeran una hoja, como buenamente pudo, ¿no? Y en esa hoja escribió con detalles todo lo que le había pasado, para que así sirviera de ayuda para capturar a su agresor. Porque claro, ella tenía miedo de que muriera después, que perdiera el conocimiento, que se olvidara de cosas. Y dijo, por favor, una hoja. Y 8 años, ¿eh? Y escribió en esa hoja todo lo que se le ocurrió, ¿no? Dios mío. Que claro, nosotros sabemos que es Dennis, pero de momento nadie más lo sabe. Ya, Dios. Solo los que estáis escuchando este podcast. Madre mía. Sí. O sea, espero que el Yayo del futuro ponga una foto, ¿no? Por aquí de la hoja en cuestión porque es muy fuerte de ver. En ella Jennifer escribió lo siguiente, y cito textualmente, bueno, en inglés, evidentemente. Estaba dormida y un hombre abrió la ventana y me agarró. Me dijo que era un policía encubierto como excusa. Su nombre era Denise. Ah. O sea, se acordaba, ¿eh? Claro, él le dijo su nombre verdadero porque sabía que la iba a matar. Efectivamente. Y después de eso también contó, porque hubo varias hojas, ¿eh? En otra hoja, ¿cuál era su coche? Venga, escribir. Ella escribió, era Ana Frank. Escribió ahí un puto diario. Madre mía. Sí, es que ella era perfecta, de verdad, ¿eh? Bueno, pues escribió cuál era su coche, los golpes que tenía ese coche
el número de cervezas que había bebido mientras conducía y hasta la marca de cigarrillos que había fumado. O sea, se fijó en todo. En todo. Incluso describió el aspecto físico de Denise para que pudieran hacer como un retrato robot. O sea, es que ya digo, una reina de la perfección. Y no te vayas a pensar que los detalles que dio del aspecto físico eran pocos, ¿eh? O sea, el retrato robot que hizo la policía de verdad era idéntico al aspecto real de Denise. O sea, es muy fuerte. Espero que también el futuro ponga por aquí el retrato robot si lo encuentra. Sí, por Aquí favor. igual no lo encuentro, ¿eh? También te lo digo. Vale. Pero bueno, había un problema. Porque no todo aquí va a ser felicidad. Ya. Pensad que estamos hablando del año 1990 y aún no estaba muy avanzada la tecnología de reconocimiento de ADN y tal. Y además nadie reconoció el retrato robot de Denise a pesar de que era literalmente idéntico. Así que pasados los años, la policía dejó el caso un poco como abandonado, la verdad, porque no había avances sustantivos. Bueno, pues como os había contado al principio de esta historia... ¿Sustantivos o sustanciales? Sustanciales. Vale. Sí, no, es que... Pensé que estábamos viendo Dormí 2 horas hoy. los adverbios. ¿Cómo te cuento, no? Bueno, 6 meses después, como os había dicho al principio de esta historia, 6 meses después de que Dennis intentara asesinar a Jennifer, fue cuando Dennis conoció a Lisa. Y se casaron, tuvo 2 hijos y rehizo su vida. 6 meses después. 6 meses después. Y Lisa nada de esto sabía. Claro. Nada, ya. Y él callado como una puerta. O sea, él no dijo nada en ningún momento, ¿no? Rehizo su vida con total normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Pero las cosas no se quedaron así, porque poco a poco esa relación con Lisa se fue rompiendo. Como que Denise fue comportándose de forma más extraña a medida que iba pasando el tiempo. Ya, saliendo a la luz su comportamiento natural. Efectivamente. Como que había amagado muy bien, igual los 2 primeros añitos. Claro. Pero luego ya no era la misma persona que Lisa había conocido. Así que después de un tiempo, Lisa le pidió el divorcio a Dennis porque estaba lo que viene siendo hasta el coño, ¿no? De él. Y Dennis esto lo llevó, bueno, fenomenal en realidad, porque su matrimonio era lo único que le frenaba para volver a hacer lo mismo que le había hecho a Jennifer. O sea, como que mientras duró su matrimonio quiso genuinamente olvidar lo que había ocurrido para tener una vida normal. Pero con el tiempo se fue dando cuenta de que a él lo que realmente le motivaba era agredir sexualmente. Era lo que a él le molaba. A niñas. A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera, genial. en general. Vale. Así que nada, cuando llegó el año 1996, o sea, 6 años después de lo ocurrido con Jennifer, Dennis volvió a violar a una chica. En este caso sí que es cierto que no era una niña pequeña, por eso te decía, era una mujer de unos 30 y pico años, no se sabe exactamente. Ya, que lo suyo era violar. Era violar y punto, le daba igual la edad. Te quiero decir. A ver, ya, pero... Sí, es fuerte. Sí. O sea, pero como que no tenía un perfil concreto. No es como, por ejemplo, en caso que tenemos contado que buscaba a mujeres prostituidas o, ¿sabes? No. Sí. Le daba absolutamente igual. Y claro, a esta chiquita primero la secuestró en un bar, bueno, aleatorio de Arkansas, amenazándola con un cuchillo. Y después se la llevó a un bosque, bueno, igual que había hecho con Jennifer en realidad, y una vez allí la violó, ¿no? Pero esta vez no quiso matarla, porque, bueno, ya sé que con Jennifer en realidad no había muerto, pero Denise eso no lo sabía. O sea, él pensaba que Jennifer estaba muerta y que la había matado y la había dejado allí en el bosque y que se había zafado de todo el asunto. Como nunca llegaron a investigarlo. Claro, exactamente. Él nunca supo nada. Él zafó de todo y dijo, nada, pues allí quedó la niña. Vale. Entonces, claro, él no sabía que estaba viva. Entonces, bueno, esta vez dijo, no la voy a matar, ¿no? A ver, también era más grande. Había más opciones de que se defendiese. Sí, pero bueno, yo qué sé, si quisiera, pudo haberlo hecho, pero a él no le apetecía matarla esta vez. Así que cogió a la chiquita esa de 30 y pico años y le dijo que si decía algo, que iría por ella y la mataría. Y después de eso la dejó irse. Vale. O sea, como que él dijo, pasando de matar. Vale. Pero claro, fue tontísimo. Porque esta chiquita, según salió del bosque, se fue corriendo a una comisaría de policía y denunció lo que le acababa de pasar. Y no había pasado ni siquiera 1 hora desde la violación cuando la policía consiguió detener a Dennis. Es que también hay veces que yo flipo. Muy listo no fue. O sea, que genial, ¿eh? Nos viene perfecto para la trama. Pero hombre, por Dios, eres muy corto. Eres muy corto. En fin.
Obviamente lo acusaron de violación, secuestro e intento de asesinato y lo llevaron a juicio. Pero en el juicio hubo muchos problemas por parte de la fiscalía para probar que efectivamente hubo una violación. Pensad que estamos hablando del año 90 y pico. Quiero decirte, ya drama, ¿no? Ya sabes, este tipo de cosas, la justicia funciona mal en absolutamente todos los países, lo de demostrar una violación. Ya. Así que bueno, sí que es cierto que Dennis fue declarado culpable del secuestro, pero del intento de asesinato no, porque lo de la amenaza pues era un poco la palabra de la víctima contra la de Dennis. A ver, no sé, pero sí te entiendo. O sea, te intenta secuestrar, pero te inventas que te intentó asesinar. Claro. Es que no tiene sentido para mí, pero bueno. Ya, en fin. pero bueno, sí que es verdad que cuando hablamos de justicia y todo eso, no es tan fácil todo. No. En plan, lo de las leyes es complicado. Sí, porque, bueno, en fin, yo qué sé, cosas. Y de la violación tampoco fue declarado culpable. Ah, perfecto, oye. Pues ¿qué hizo? Simplemente molestarla un ratito. Secuestró. Interrumpirla. Según el juez, solo la secuestró, le dio un paseo y la dejó en donde estaba. Ah, genial. Así que nada, Dennis se fue a la cárcel, pero a los pocos años, concretamente en el año 2000, o sea, nada, 4 años, Dennis salió de la cárcel porque le concedieron la libertad condicional. Vale. Creo que no había pasado ni 4, porque entre que fue el juicio y demás, igual pasaron solo 3. Ya. Y después de esto, incluso rehizo su vida, Por ejemplo, se volvió a casar en el año 2002 y se puso a trabajar de soldador, de repente, para una empresa bastante tocha. Hasta... Y algunos casándose 2 veces, es increíble. 2 veces. ¿Y tú de momento cuántos llevas, Coral? 0. Sí, ¿Y yo cuántas llevo? 0. Es impresionante. Y espero que siga siendo así. Pero sí es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Porque, a ver, igual también la gente tiene su baremo igual un poco bajo. Eso puede ser. También puede ser, Hasta que de repente, en el año 2008... pasó una cosa muy importante para esta historia. Pensad que estamos hablando de 18 años después del intento de asesinato a Jennifer, O sea, que es fuerte, 18 años después. Bueno, pues, como decía, en el año 2008 la investigación del caso de Jennifer dio un giro de 180 grados. Porque... será de 360. No, al revés, es de 180. Ah, claro. De 360 volvería al punto de partida. Claro, por eso se dice. Claro, lo que pasa es que la gente siempre lo dice mal. Ya. Eso también es así, Pero bueno, el caso, la investigación pegó un giro muy grande porque un detective de la policía quiso darle una vueltecilla, ¿no? A ese caso, aprovechando al caso de Jennifer, quiero decir, aprovechando que había pues nueva tecnología disponible de reconocimiento de ADN. Vale, perfecto. Así que nada. Había un nuevo detective en el pueblo y dijo, vamos a poner a andar a todo Cristo, que aquí hay mucho donut por aquí. Y el nuevo detective de la policía mandó a analizar las muestras recogidas en el ataque a Jennifer. Y claro, pensad que en esos 18 años que habían pasado, a Dennis lo llegaron a detener y lo metieron en la cárcel. Claro. Ahí ya sí que tenían todos... Claro. O sea, tenían registro de él. Efectivamente, el ADN de Dennis había pasado a formar parte de la base de datos de la policía. Ay, Dennis. Así que cuando la policía metió el resultado de la muestra del ataque de Jennifer, saltó una coincidencia. Y esto ocurrió en octubre del año 2009. O sea, 20 años después del intento de asesinato. O sea, que ella ya tenía 28. Exactamente, 28 años. O sea, ya era una persona adulta completamente. Y claro, evidentemente esa coincidencia era con el ADN de un condenado por secuestro, Dennis Bradford, ¿no? Que recordemos que en ese momento estaba en libertad y ya había rehecho su vida y demás. Y esto podría ser un error, pero revisando el caso de Jennifer, la policía vio la hoja que Jennifer había escrito cuando estaba en el hospital, ¿no? En donde ponía claramente que el nombre de su agresor era Dennis, igual que la coincidencia que saltó con el ADN. Claro, ahí ya sí que no había dudas. No, poco había que dudar, la verdad, ¿no? Y la policía dejó de apalear a la persona racializada que estuvieran apaleando en ese momento. Eso ha sido duro. Perdón. Y corrieron a pedir a los de tráfico una fotografía de Dennis de la actualidad, ¿no? Y, oh sorpresa, era absolutamente idéntico al retrato de robot que habían hecho en 1990 con la descripción que había dado Jennifer. Por eso decía que era muy fuerte, porque, claro, en el momento ellos no supieron que eran idénticos, pero 20 años después sí que dijeron, Dios, son la misma persona, ¿cómo no nos dimos cuenta, no? Sí.
Lo que pasa es que, claro, no lo tendrían en la base de datos en ese momento, lo que sea, ¿no? Ya. Así que ya había pocas dudas al respecto. Esto fue un poco como la confirmación oficial, ¿no? Quiero decir, entre lo del ADN, lo del nombre, el retrato y demás, la poli pidió la dirección de Dennis y fueron a detenerlo esa misma tarde. Y durante el interrogatorio, Dennis lo primero que dijo fue: ah, que está viva, refiriéndose lógicamente a Jennifer, porque claro, él pensaba que estaba muerta todo el rato. Claro. Y les dijo lo siguiente: no pasa un solo día en el que no vea a esa niña en mi cabeza. Ella era inocente y yo era un enfermo, desquiciado y jodido gamberro, un animal salvaje. A ver, sí, pero... A ver, sí. ¿Hasta qué punto hay arrepentimiento? No lo sé. Es que claro, ahora que te pillaron dices eso, Claro. pero pudiste haber ido a comisaría a confesar en esos 20 años, ¿no? O incluso ¿Qué tuviste pasaron? horas mientras ella moría allí. Bueno, claro, es que él pensó que estaba muerta. No, e igual en ese momento, imagínate, pues bueno, yo qué sé, no habías recapacitado aún. Y recapacitaste, yo qué sé, 5 años después. Es que pasaron 20. En 20 años, supuestamente tan arrepentido estabas, pero no fuiste nunca a comisaría a decir: oye, violé y maté a esta niña. Ya. Te callaste como una perra. Y claro, ahora que te pillaron dices: ay, qué bien, qué arrepentido estoy. Pues no cuela, ¿no? O sea, a mí me parece un poco feo por su parte. Y bueno, después del interrogatorio, Dennis fue detenido y acusado de secuestro, agresión sexual e intento de asesinato otra vez. Y esta vez tenían pruebas más que suficientes para culparlo. Vale, pues la policía obviamente le dio toda esta info a Jennifer y ella, como te puedes imaginar, se puso súper contenta, ya que por fin, después de tantísimos años, 20 años, se podía hacer justicia. Pero por desgracia, en mayo del año 2010, Dennis se ahorcó estando en prisión provisional, así que nunca se pudo llegar a realizar el juicio en el que él hubiese salido culpable 100%. Pero bueno, Claro. Jennifer no quería que las cosas se quedaran así, porque ella necesitaba cerrar este episodio de su vida de una vez por todas. Sí, por lo menos no se hubiese ahorcado, sería distinto. Claro, a ver, es que es una chorrada, es algo como simbólico, porque quiero decir, es evidente, ¿no? Sí, ya saben quién es, ya tienen todas las pruebas, ya lo van a condenar, pero sí, es duro que por lo menos no haya habido el juicio. Claro, exactamente. Ya no que pagase por ello, sino aunque solo sea el juicio. Como mínimo eso. Sí. Así que Jennifer se fue al cementerio en donde había sido enterrado Dennis y leyó delante de su tumba lo siguiente: Dennis Bradford, esperé 19 años, 2 meses y 3 días para saber tu apellido y para que te atraparan. Elegiste a la niña de 8 años y 20 kilos equivocada para intentar asesinarla, porque durante 19 años he pensado en ti cada día y he ayudado a buscarte. En mi corazón sabía que estabas ahí fuera, vivo o en prisión, o viviendo una mentira. Y ahora sé que escuchando a mi corazón todos esos años y nunca he renunciado a encontrarte, tenía razón. Dios. Jefísima. ¿Cómo Qué de fuerte duro, es? Qué duro, ya. Y bueno, este es el caso que te traigo hoy. No sé qué decirte, es que me quedo en shock. Es que es muy fuerte. Ya, es que... Pero no murió nadie. No murió nadie. Y ella pues fue súper valiente. Ella fue perfecta. Sí, pero bueno, es duro, porque al final, a lo mejor, es que yo quiero pensar que había un mínimo de humanidad en él y que al final dijo: madre mía, es que he violado y matado a una niña de 8 años. Y como que siempre tuvo eso ahí y tuvo que haber pagado por ello. Sí, a ver, sí que es verdad. Y ella se quedó con esa espina de enfrentarlo. Sí, en un juicio. A ver, sí que es verdad que él nunca más volvió a cometer ningún delito que se sepa. O sea, También es volvió verdad. a violar. Sí, en 1996, pero quiero decir, desde que salió de la cárcel, Vale. estuvo 10 años en libertad sin cometer ningún delito, en principio. Entonces, igual sí que genuinamente en la cárcel se llegó a arrepentir, pero también te digo, lo que contamos antes, haber ido a comisaría a confesar, y no lo hiciste porque pasabas de estar en la cárcel más tiempo. Y da igual, es que es de una brutalidad lo que hizo. Claro. Y menos mal que sobrevivió, porque era fuerte. Y además no se sabe... Y tuvo suerte de cómo Sí, pero que no además... le dio donde... Eso, en un sitio que fuese ya... Era complejo, lo que pasa es que ella supo aguantar muy bien la hemorragia, es que fue muy jefa ella. Y no se sabe muy bien el móvil de por qué ella en concreto. Se piensa que fue pues a quien encontró. Debió de ver la ventana medio abierta y dijo... Ya, pues aquí, seguramente. ¿sabes? Pero bueno, hasta aquí mi caso de hoy. Ahora
Te toca a ti. Vale, pues es mi turno. La historia que voy a contar hoy ocurrió en esos tiempos antiguos en los que Tinder existía, pero solo en papel de periódico. Es decir, que si querías conocer a alguien tenías que pagar palabra por palabra literalmente. O sea, para quien no lo sepa, en casi todos los países había una especie de sección en el periódico en la que te podías anunciar diciendo que buscabas pareja y que querías encontrar al amor de tu vida. O sea, como de contactos. Sí. Vale. Así que la gente iba como más al grano. Supongo que escribían cosas del tipo: mujer sin adicciones, busca caballero fiel y con capacidad de conversación. Se acepta calvicie y mamitis severa, pero que por lo menos sea fiel. Sí, Pues calvicie. del estilo. La calvicie hay que aceptarla. Hay que aceptarlo. Y bueno, supongo que muchos de estos anuncios funcionaron, porque aunque parezca mentira, hoy... Me pongo colorada. No. Hoy voy a contar una historia de amor, la cual empezó como de una forma parecida. No fue con anuncios por palabras, fue como una agencia en la que se buscaba pareja. Pero bueno, la agencia se anunciaba en periódicos, revistas, luego contaré bien. Así que de una forma extraña empezó esta parejita, la cual no eran lo que se dice unos románticos tradicionales. No, porque a ellos las flores les parecían como una pérdida de tiempo, lo de conocer a los suegros tampoco es que les hiciese especial ilusión, pero sí que es verdad que tenían muchísima química. Así que se escribieron, se gustaron y en cuanto se vieron, supieron que compartían algo súper especial. ¡Qué miedo! Sí. Porque aquí cuando se comparten cosas súper especiales, es pa' mal. Sí, sí. Aquí lo dejo por ahora. Caso es que voy a presentar a uno de mis protagonistas, que es Ramón Martínez Fernández, más conocido como Raymond. Porque supongo que Ramón no vende en Estados Unidos, ¿sabes? No vende. Sí que es verdad que no vende. Claro. Entonces le llamaban Raymond, pero yo creo que su nombre de origen era Ramón. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, lo vamos a ver por una cosilla. Bueno, él nació el 17 de diciembre de 1914 en Hawái, pero, por lo que te decía antes, era hijo de padres españoles. Ah, Sin qué embargo, fuerte. sí, su familia se mudó a Connecticut para 1932 volver otra vez a España, concretamente a Orgiva. 1932 volvieron a España. Sí. Mal año para volver, ¿eh? Ya. O sea, un añito Sí. después, guerra civil. Ya. Bueno, pues no, aún queda 4. Bueno, pero 4. en el 36. Claro. Ya, es verdad. Bueno, el caso es que se fueron a Granada. En plan, Orgiva está en Granada. Vale. Orgiva. Ubicamos. Sí. No tenía ni idea, pero sí, queda confirmado. Y aquí su familia se instaló durante varios años. Incluso su padre llegó a ser alcalde. Así que supongo que aprendió a hacer promesas vacías desde niño. Ramón, que así lo vamos a llamar, aunque bueno, vamos a ir intercambiando con Raymond porque también como que queda cool. Sí. Él sirvió en la Marina Mercante de España y en la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón. ¿Qué te parece? Sí. Flipo, ¿eh? Sí. Bueno, pues después conoció a una chica con la que se acabó casando, quien se llamaba Encarnación Robles. Dios, encima en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Que a ver ahora que nos inventamos, porque en España zafamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora que va a empezar la tercera, tenemos que inventarnos algún conflicto, como también interno, ¿sabes? Como para zafarnos, en plan, uy, no podemos ir. O sea, No podemos ir. no podemos. Bueno, el caso es que juntos esta pareja tuvieron 4 hijos. Sin embargo, Ramón los acabó abandonando con la excusa clásica de que se iba a buscar trabajo fuera de España. Me voy a buscar trabajo, chao, hasta luego, bye. No me vais a volver a ver nunca más. Exactamente. Así que poco sabemos de esta historia, porque en diciembre de 1945 se fue camino a Estados Unidos. El problema de esto es que durante el trayecto sufrió un grave accidente que le dejó secuelas, porque le cayó una compuerta de acero encima y le fracturó el cráneo. Y según algunos expertos, esto pudo originar un cambio en su comportamiento social y sexual. Vale, bueno, ya empezamos con los golpecitos en la cabeza. Sí, exactamente. Dijeron de él: puede haber sufrido una alteración de la personalidad hasta tal punto que se haya dañado su juicio moral. Así que, aunque legalmente esté cuerdo y su razón no haya sufrido daños, puede haberse convertido en un monstruo. O sea, según ellos, el típico accidente que justifica volver siendo el psicópata del grupo, Sí, ¿sabes? pues un poco sí. Ya.
Parece ser que antes del accidente, este chico de 31 años era súper dulce y fiel a su mujer, pero después de que pasasen varias semanas en el hospital, empezó a mostrar un deseo sexual por las mujeres irrefrenable. ¿Perdón? O sea, sí que es cierto que hay gente que sufre daños, como eso, darse un golpe muy grande en alguna zona del cerebro, que le puede afectar y cambiar por completo su comportamiento. Sí, totalmente. Dependiendo de en qué zona del cerebro te des el golpe, puedes tener una serie de secuelas o no. Pueden ser físicas o pueden ser a nivel de que te afecta la personalidad, por ejemplo. Exacto. O al control de tus emociones, en este caso al deseo sexual. En este caso fue al deseo sexual, eso fue. Y bueno, pues según lo que iban diciendo por ahí, lo que iba diciendo él por ahí, que se encargó de presumir, como no, llegó a liarse con más de 100 mujeres dándole igual la edad o el físico. Bueno, eso ¿hasta decía. qué punto puedes presumir de ello? Ya, pero mira, claro, si eres un hombre puedes, si eres una mujer pues ya no está tan bien visto, ¿no? Serías una pequeña meretriz. Una pequeña meretriz. Que para mí es algo positivo. Ya, pero bueno, se ve que para la sociedad no. Pero para él, pues, ¿cómo no? Bueno, pues a la sociedad hay que educarla. Vivan las pequeñas meretrices. El caso es que este hombre coleccionaba mujeres como quien colecciona imanes de países a los que viaja. Además, no le llegó con ser un ridículo, sino que también empezó a delinquir. Su especialidad eran los robos en casas. Y al final lo pillaron. Y en abril de 1946 lo acusaron. Y aquí en el juicio dijo que no podía evitarlo. Y no sé por qué, cumplió 1 año de prisión en Florida, o sea que fue poquito tiempo. Pues porque un juez le dijo, bueno, entonces lo entiendo, si no puedes evitarlo. Claro, yo creo que fue algo así. En plan, te entiendo. Sí. Bueno, pues mientras estaba en la cárcel no perdió el tiempo, porque fue aquí donde encontró un apoyo espiritual. Y además empezó a obsesionarse con la magia negra y el vudú. Ramón pensaba que podía influir en las personas a través de la sinopsis para conseguir así todo lo que quería. Se convirtió en Lord Voldemort. Vale, entiendo. Sí. Y él contaba que lo había puesto en práctica con el juez que lo había condenado y que poco después le habían reducido la pena y así había conseguido quedar libre gracias a sus poderes mágicos. Ahora entiendo. Sí. A ver, vale. Está bien. Si no tienes ningún tipo de talento, por lo menos puedes fingir que tienes poderes mágicos. Y además... Eso es verdad. A ver, si no tienes ningún talento, siempre te lo puedes inventar. Esa casilla siempre está ahí. Puedes inventarlo. Fake it until you make it. Sí. Que Selena Gómez lo patentó, claramente. Solo que igual sí que es verdad que lo de fake it tiene que estar dentro como un poco del plano de la realidad, claro. Si nos vamos al mundo eclesiástico de, pues me invento que tengo poderes mágicos, pues igual ya, no va a ser make it. Claro, exactamente. Pero bueno, que él se creía realmente que tenía estos poderes, ¿eh? Él decía, bueno, pues yo puedo convencer a quien quiera. Y encima empezó a ligar más y no paraba de presumir de su magia. Qué fuerte. Pues es muy fuerte. Él decía que podía conseguir todo lo que se proponía y en realidad, gracias a eso, pues un poquito la ley de la atracción, ¿no? En plan, yo creo que puedo conseguirlo. A ver, sí, si tú, por ejemplo, intentas con 100 mujeres, 3 te pueden caer. Alguna es te va a probabilidad, caer. ¿no? No, además recordemos que le daba igual la edad, en plan, a él le daba igual todo. No, criba no tenía mucha. Claro, entonces, eso es verdad. Si tú, quiero decir, te lanzas a la primera persona que cruce por la calle, pues igual alguna te cae. Le daba exactamente igual el físico, la edad, todo. Pues nada. Y bueno, ahora nos vamos a situar en 1947, cuando Ramón se instala en Nueva York y empieza con sus trucos de seducción a mujeres. Él se veía como un poco solo, así que decidió, como conté al principio, apuntarse en una agencia matrimonial llamada Club de Corazones Solitarios. Esto le da el nombre al caso, es muy importante. Y gracias a esto consiguió la dirección de mujeres solas o viudas de mediana edad que buscaban encontrar a la pareja de sus sueños. Pobres ilusas. Pobres desgraciadas. Sí. Y les empezaba a escribir unas cartas súper bonitas, en las que gracias a su labia y comer un poquito de oreja también, conseguía llamar su atención y además, evidentemente, con su magia negra, pues las conquistaba. Hombre, por supuestísimo. ¿Quién soy yo para discutirle a este señor que la magia negra es perfecta para evitar el ghosting? ¿Eso es así? A lo mejor sirve. Igual sí. Y no estamos utilizándola. Efectivamente.
y venga a cometer errores con la gente. constantemente. Y venga a ser ignorados por culpa de no usar la magia negra. Ahí estaba nuestro problema. Ya, pues sí. El caso es que Ramón no tenía ningún tipo de problema de inseguridad. Entonces las miraba con cara de seductor nato y ellas caían rendidas a sus pies desde la primera cita. Algunos lo llamaban confianza y otros, pues ya digo, magia negra. Y muchas de estas mujeres tenían relaciones sexuales el mismo día que lo conocían. Incluso llegaban a regalarle dinero o cosas caras. O sea, parecía que sí que era verdad que ninguna se resistía a sus encantos. Y al ver el don que tenía Ramón, pensó que estas citas podían aprovecharse todavía más y de esta forma iba a empezar a crearse un personaje y cometer robos y estafas. Bueno, pues nada, cada uno, ¿no? Con sus aficiones. Se buscó la vida como pudo el pobre Ramón. Y aquí conoció a Jane Lucilla Wilson Thompson. Ah. Y le pidió que le acompañase a un viaje a España en el que le presentaría a su mujer, ya que todavía no se había divorciado, claro, solamente se había ido y había dicho que se marchaba por trabajo. A ver, un poco surrealista que te vayas a presentar a tu nueva novia, a tu mujer. Sí. El caso es que este viaje no acabó tan bien como Lucila creía, porque la chica murió en extrañas circunstancias. O sea, murió de un ataque al corazón derivado de una gastroenteritis. La noche anterior habían discutido muchísimo Ramón y ella lo había amenazado con irse sola a Estados Unidos. Y casualmente, al día siguiente, la chica murió. A ver, es un poco raro. Ya, a ver, claramente la mató. Sí. El caso es que al día siguiente Ramón, casualmente, también volvió a Nueva York y de esta forma nadie en ningún momento pensó que podía ser el culpable de la muerte de la chica. Sin embargo, no lo tenía todo tan hecho porque unos meses después una conocida de Lucila fue a la policía española y les dijo que Ramón había comprado una fuerte droga llamada Digitalis purpurea, que es una droga que afecta al funcionamiento del corazón, por lo que es normal que a la chica le diese un paro cardíaco. Me suena tanto. No lo sé, no lo había escuchado nunca. Pero bueno, aunque la policía sospechase, ya era bastante tarde porque Ramón ya tenía cobrado la herencia de Lucila, gracias a un testamento que él mismo se había encargado de falsificar. Y claro, cuando se lo enseñó a la madre de Lucila, ésta lo dio por bueno y le dio todo lo que tenía a la chica. O sea, un desgraciado. Sí. Pero bueno, como imaginaremos... Es que no sé si será la droga con la que se hace la digoxina. Tú estabas pensando en eso. Sí, que alguien nos lo ponga en comentarios, por favor. No lo sé. Porque voy a investigarlo yo. No va a ocurrir. Ya, nos vamos a olvidar. El caso es que, como imaginaremos, no quedó aquí porque Ramón no pensó, bueno, todo me ha salido bien, ¿para qué voy a seguir arriesgando? No, siguió escribiéndose con más mujeres de los corazones solitarios. Y entre carta y carta se encontró un anuncio que le llamó mucho la atención, que era de una mujer llamada Marta Beck. Y quedaros con este nombre porque será todo para esta historia. Vale. Sí. El nombre real de esta chica era Marta Julie Siabuk. Ella había nacido... Hay gente bien desgraciada en el mundo, ¿eh? Sí. Ella nació el 6 de mayo de 1920 en Milton, en Florida. Y desde bien chiquitita tenía una personalidad muy, muy triste y muy retraída. A Marta no le gustaba su cuerpo, se sentía mal porque tenía sobrepeso. Y realmente no es que se sintiese mal, sino como ocurre en muchos casos así, que el mundo le hacía sentirse mal, o sea, sus compañeros de clase se metían con ella y encima cuando era adolescente le creció el pecho y las caderas. O sea... ¡Oh, ¡qué fuerte! Le creció el pecho y las caderas a una mujer en desarrollo. La gente es malísima. ¿Cómo te metes con alguien por eso? Sí. Se desarrolló muchísimo más rápido que el resto de las chicas de su edad y tuvo que sufrir pues todo el acoso de los hombres. En ese caso, claro, no se metían con ella. Pero bueno. Seguro que sí, a lo la tetona o burradas así. Sí, también puede ser. Y en realidad no hablo de una tontería, ya que su propio hermano incluso llegó a tratar de violarla. Ay Dios, Jesús. Sí. Y si esto nos parecía todavía poco, cuando Marta se lo contó a su madre, en lugar de protegerla y ayudarla, lo que hizo fue pegarle. O sea, de hecho, no solo no le creyó, sino que también la hizo responsable de lo que había pasado, diciéndole, bueno, tú lo irías provocando también. Ay, como la chiquita esta que me salió en TikTok de un podcast que decía esa burrada. En plan, tú no puedes ir desnuda por la calle, hacerla así con un filete a un león y pretender que el león
En plan, no se lance al filete. Es duro, Wow. Guau. Wow. Sí. Pues esto muy parecido. Y encima tu propia madre. Sí. O sea, sufría el maltrato de sus compañeros, luego eso, el que la cosificasen por su cuerpo y encima que su hermano la había intentado violar y su madre pasó de ella. O sea, que es fuertísimo. Entonces, toda esta situación tan horrible hizo incluso que su padre se fuese de casa cuando ella tenía como unos 10 años. Y bueno, después de acabar el colegio, ella decidió estudiar enfermería y se puso a trabajar de ello. Pobre desgraciada. No sabe lo que hizo. Ya. Sin embargo, no tuvo suerte, o buena suerte por tu parte, No. y nadie la contrató. Buah, qué suerte tuvo. Pero bueno, acabó buscando trabajo donde podía y lo encontró en una funeraria donde preparaban los cadáveres. Muchísimo mejor en la funeraria. ¿Dónde va a parar? Porque ibas a decir muchísimo mejor que en cualquier sitio. En cualquier sitio. Me llegas a Cualquier decir, trabajo del mundo. encontró trabajando en una alcantarilla. Perfecto. Sin embargo, es cierto que la salud mental de Marta no estaba muy allá, porque un día le dio un episodio de depresión nerviosa y después de esto decidió mudarse a California. Y allí, bueno, se quedó embarazada de un hombre que conoció allí. Vale. Pero el padre de este bebé dijo que no quería saber nada de ella ni de su hijo, porque estaba trabajando ahí en un hospital militar ella, y por eso conoció al padre de su hijo. Pero bueno, al verse sola y abandonada por este chico, del que encima estaba enamorada, decidió mentir a su familia y contarles que su marido había muerto en la campaña del Pacífico. Que bueno, que es una guerra que lo hubo. que signifique. Es una guerra que hubo, pero no es relevante para la historia. No. Busqué lo que era, es decir. A ver, mucho no mintió, muerto estaba, pero para ella. Ya, claro. Pero vamos, que Marta no aprendió la lección. Volvió otra vez a equivocarse otro poquito, porque a partir de este duro desamor, su vida sentimental todavía fue más en picado. De hecho, se quedó otra vez embarazada y esta vez fue de un conductor de autobús, con quien tuvo un breve matrimonio, pero bueno, atención, la cantidad total de 6 meses. 6 meses de matrimonio. Uf, una locura. Wow. Bueno, más que mis relaciones. Sí. 6 meses más que cualquier matrimonio que hayas tenido tú. Eso es verdad. Bueno, en ese momento estamos más o menos en 1947. Y fue aquí cuando soñaba con un amor de película, cuando por fin se decidió a publicar un anuncio en el periódico. ¿Y quién crees que respondió? La chusma más chusmosa del lugar. Sí, efectivamente, Ramón Martínez. Ramón y Marta se escribieron y decidieron verse en persona. Por eso se llama el caso de los corazones solitarios. Vale. Sin embargo, Ramón tuvo problemas al verla. No le echaba para atrás que hubiese estado casado 2 veces o que fuese madre de 2 hijos de padres distintos, sino que físicamente no le atraía absolutamente nada. Pero sí le daba igual todo. No, menos 100 le atraía. Flipo. No le gustaba nada. O sea, imagínate lo poco que le gustaba si le atraía todo. Todo. Sí. Y además, Marta ni siquiera tenía dinero, así que tampoco podía robarle. Ya. Que era bien triste. Pobre Marta, pobriña. Claro. Entonces Ramón la vio y no mostró ni el más mínimo de respeto. Cogió, se dio la vuelta y se marchó. Bueno, yo flipo. Siguió caminando. Pero Marta, que era una intensa, no se rindió porque decidió conquistarle. Y le escribió una carta de amor preciosa. Sin embargo, Ramón dijo, chao. O sea, le daba exactamente igual lo que le contara. Él dijo que no, se iban a ver más, que no le gustaban. O sea, claro fue. Pero, mira, una pregunta. ¿Por qué hoy solo estamos contando casos de gente que es absolutamente de tu equipo? Oye, en todos los niveles. ¿de qué vas? Bueno, el caso, que Marta, cosa que la entiendo perfectamente, no supo aceptar el rechazo. Claro, por supuesto que la entiendes. A ver, porque es algo bastante complicado. Sí. Y en lugar de decir, bueno, pues seguiré mi camino y buscaré a alguien que realmente le guste, hizo el drama y atención a esta historia, porque a mí me pareció, o sea, no es gracioso porque estamos hablando de algo grave. Pero es gracioso. A ver, es que claro. Low-key es gracioso. Low-key. Se intentó suicidar metiendo la cabeza dentro del horno.
Wow. Bueno, Si llego a saber que ibas a decir eso, no hubiese echado ¿sabes? O sea, no hubiese dicho a nada. ver, la cabeza dentro del horno. Jolín, pero a ver, escúchame, empezaste diciendo, se quiso suicidar y yo, hostia. Ya. Pues no era tan gracioso, ni siquiera low-key. Ni siquiera lo que es verdad. Bueno, a ver, aquí también puedo entenderla. ¿Qué quieres que te diga? Un poquito de performance nunca viene mal. Pero a Sí. ver, que metió la cabeza dentro del horno. O sea, Y no- apagado el horno. seguramente. Yo sí. quiero pensar que sí. O sea, realmente no tenías otra manera, no sé, taparte la nariz y la boca con las manos y dejar de respirar. Bueno. O pintarte con ketchup la cara y tirarte al suelo. No sé, cualquiera hubiese parecido más real. Ella quiso ser Hansel y Gretel. A ver, no es por juzgar, pero realmente yo creo que esto no era real. Yo creo que esto era un poquito llamadita de atención. Sí, un poquito. Sí que estás juzgando. Está feo, pero a ver, la cabeza dentro del horno. Sí. Si yo digo voy a dejar de respirar, me desmayo antes. Quiero decir, Sí, no funciona. Y fijo lo puso No es buena idea. en calor circular. Claro. A ver, ya digo, realmente el suicidio es una cosa muy seria y muy grave, pero es que en este caso Marta solo estaba haciendo el ridículo. Sí, Es que claro. era performance. Claro, y además, antes de lo que ella llamaba suicidarse, escribió una carta a Ramón de despedida. O sea que bueno. Y diréis, vaya loquita esta mujer, se pensaba que realmente mostrar esta desesperación iba a funcionar. Pues lo equivocados que estabais. Porque contra todo pronóstico... Me equivoqué yo. Sí, te equivocaste Wow. un montón, como siempre. Cuando Ramón recibió la carta esta de despedida, se puso en contacto con ella y la invitó a visitarla en Nueva York. Bueno, Sí, yo sí. flipo. Y Marta pues dejó el horno tranquilo, paró un poquito y se fue con él y los dos pasaron unos días increíbles allí. Incluso con el tiempo acabaron viviendo juntos y siendo pareja. O sea, Flipo. que imagínate O sea, el que funcionó. giro dramático de los acontecimientos. Funcionó. Coral, de aquí en el futuro no puedes meter una cabeza en el horno. No te va a funcionar a ti. Recuerda mis palabras, ¿vale? Y Vale. que luego vienen los problemas. Sin embargo, Ramón, que sabía que la tenía loquita, puso una condición para estar con ella, que era que pudiese seguir conquistando a mujeres y estafándolas. Ah, bueno, pues nada, una Ya. condición como otra cualquiera, ¿eh? Y ella aceptó y a partir de ese momento fue su cómplice en todo. El caso es que para todo esto, lógicamente, para lo del crimen, no venía bien ser madre de 2 hijos, porque entre el cumpleaños de un amigo y pediatra, supongo que no le venía bien estafar, ¿sabes? Y Raymond, además, le dijo que no quería niños cerca. Y Marta solo quería estar con él, así que no le importaba que el precio que tuviese que pagar fuese abandonar a sus hijos. Por lo que los envió al Ejército de Salvación. Y a tomar por culo. Sí, En plan, pues mira, lo mando al ejército. sí. Esto que busqué en internet era una organización evangélica que ayudaba a las personas en situación de necesidad. Así que fue como quien los lleva a una especie de centro de acogida. Ah, vale. Yo me lo estoy imaginando en plan literalmente No, ejército. No. Porque no era ejército de monaguillos No, o algo sí, así. sí, algo así. Vamos, el fin era que sus hijos le molestaban. Aún así, Raymond no se sentía atraído por Marta y no le hacía especial ilusión tenerla en casa. Así que finalmente buscaba excusas para que Marta se pudiese ir de su casa. Y aún así ella se negaba a irse todo el rato. Así que para deshacerse de ella del todo, le acabó confesando que era un estafador. Y le dijo que contactaba a mujeres a través de los anuncios de corazones solitarios para robarles dinero. Pero Marta, en lugar de asustarse y huir de allí como hubiese hecho cualquier otra mujer, ella le dijo que sí y que si tenía que estar con él y unirse a todo lo que iba a hacer, que no había problema, que podían hacer equipo juntos. Así que de esta forma consiguió casarse con Ramón e iniciaron esta carrera criminal juntos. Ramón realmente en este momento ya estaba en medio de un plan que Marta y él llevaron a cabo, porque Ramón había respondido a un anuncio de una mujer llamada Esther Gen. Y bueno, le empezó a decir cosas bonitas a esta mujer y un poco más tarde le pidió matrimonio. Tampoco te creas que esperaba mucho para esto. Y después de casados, presentó a Marta. Y dirás tú, le presentó a su mujer, porque estaba casado con Marta también. Claro. No, le presentó a
a su hermana Marta. Hermana Marta. Es decir, Marta se hizo pasar por su hermana y lo más fuerte de todo, se fue a vivir con la parejita. Porque claro, Marta no quería dejar solo a Ramón ni por un momento. Así que lo convenció de que si ella se hacía pasar por su hermana, le daría como una imagen más respetable ante Esther, ante su nueva mujer. Flipo. Ya, la realidad era que Marta se moría de celos y claro, la idea de Ramón era quedarse con todas las propiedades de esta nueva mujer, de Esther. Y claro, Marta solamente su idea era la de estar obsesionada con él. Claro, y entonces, no dejarlo solo. Claro. Y fue tan loquita que consiguió que Esther y Ramón no llegasen a tener relaciones sexuales en ningún momento. ¡Fua, qué perfecta Marta también, ¿eh? Sí, bueno, a ver. Y Esther y Raymond, o Ramón, como lo queráis llamar, tuvieron un matrimonio súper complicado desde el principio, discutiendo todo el rato, porque le pedía que pusiese su seguro y su pensión a su nombre, y ella le decía que no, y además Esther se enteró de la muerte de Lucila y las circunstancias extrañas de esta muerte. Y claro, gracias a las advertencias de la gente que le hicieron de lo que había pasado con Lucila, Esther pudo huir de allí y conseguir salvar su vida. Bueno, por lo menos. Sí, y además como él ya le había estafado bastante dinero, no se molestó mucho más y se marchó de allí con Marta. Vale. Pero claro, ella ya empezaba a sospechar de Marta. A ver, normal. Sí. Si no te dejan ni tener sexo con tu marido. Sí. Es que es muy fuerte. Sí. La hermana me tomó en todo. Ya. Bueno, el caso es que como todo esto salió bien, repitieron la jugada y Raymond volvió a buscar a mujeres en los corazones solitarios. En este caso habló con una mujer y al poco tiempo quedó con ella, que era Myrtle Young. La Llorona. Myrtle y Ramón, y junto con Marta, claro, viajaron a Chicago para la luna de miel. Por si no ha quedado claro, los tres se fueron de luna de miel. Guau, pero seguía siendo la hermana. Claro. Vale. Pero claro, no tenía sentido que la hermana de Raymond estuviese allí en absolutamente para nada, o sea, y para nadie. Pero claro, para Marta era imprescindible estar allí y vigilar que Ramón no hiciese absolutamente nada con Myrtle. Claro, Myrtle, como cualquier persona con dos dedos de frente, esto no le pareció nada bien y se sintió acosada por Marta, por lo que Raymond y ella discutieron un montón. Sintió bien, porque literalmente estaba siendo acosada. Sintió bien, porque además Myrtle le dijo que la hermana, o sea que Marta, se tenía que ir. Pero además también le recalcó que no le parecía normal que Ramón no quisiese consumar el matrimonio. El caso es que Marta se cansó de Myrtle y en agosto de 1948 le acabaron obligando a tomarse un bote de pastillas. Le robaron todo su dinero y después la subieron a un autobús en un estado horrible, donde la mujer estaba totalmente inconsciente por todo lo que le habían dado y la tuvieron que llevar a un hospital cuando la encontraron allí en el bus. Y Myrtle acabó muriendo por culpa de una hemorragia cerebral. Pobre. O sea que se acabó matando. Entre verdad, los dos mataron claro. a su otra nueva mujer. Bueno, pues la parejita después de esto pasaron unas navidades increíbles de lujos y fiestas gastándose todo el dinero de Myrtle. Pero ¿qué pasa? Que el dinero se acaba. Y una vez se les acabó, se pusieron en marcha para encontrar a su nuevo objetivo. Aquí pararon en Nueva York para visitar a otras nuevas víctimas a las cuales les fueron robando algo de dinero. Pero es verdad que con cada una no conseguían lo suficiente, así que se volvieron a casa. Y aquí es cuando Ramón consigue encontrar una nueva mujer, otra vez por medio de los corazones solitarios. Dios, le encantaba, ¿eh? Le encantaba esa página, esa cosa. Ese sitio de los periódicos, era como una sección de los periódicos. Esta mujer se llamaba Janet Fay y Ramón dijo llamarse Charles Martin. Ya sabes, cosas de estadounidenses asesinos que les gusta cambiarse el nombre. Les encanta. Sí. Janet era una mujer súper religiosa, tenía 66 años y su marido había muerto y estaba intentando volver a rehacer su vida. Pues mientras hablaban Ramón y ella por cartas, porque evidentemente al principio se mandaban cartas, Janet le explicó su fe por la religión, a lo que Raymond o Charles o Ramón, como le gustase llamarse, le dijo que también era un hombre muy, muy religioso. Qué religioso era, ¿eh? Qué religioso. Y esto a Janet le encantó.
El caso es que el 1 de enero Ramón y Marta fueron a casa de Janet para por fin conocerse y volvieron a presentar a Marta como la hermana querida. Pues al día siguiente Ramón le dijo que estaba loco por ella y que no quería perder el tiempo y que quería casarse. Así que nada, ya. La velocidad también. Sí. Y esta mujer aceptó. Y ese mismo día le hizo sacar un montón de dinero de su cuenta del banco. En plan, pues mira, ya que me dijiste que sí, saca dinero. Exactamente. Que vea yo cómo corre ese dinero. Sí, sí. Y eso hizo, sacó dinero. Y además, como Janet era muy cristiana, ella no quería tener relaciones sexuales antes de casarse. Qué bien le venía. Claro, qué bien le venía y sobre todo qué bien le venía para no alterar los celos de Marta. Claro. Y además dormía en otra cama separada de Ramón. ¿Con quién dormía Ramón? Con su hermana. Efectivamente. Bueno, su hermana. Ya. Es que imagínate el percal, ¿eh? Es fuerte. Es muy fuerte que llegue a darse una situación así. Y Janet estaba muy ilusionada con la boda, así que aprovechó... Y eso que Janet en ese momento ya estaba sacando temazos, uno tras otro, como la de Soy rebelde. Se llama Janet, la cantante. ¿Se llama Janet? Sí. Bueno, el caso es que estaba preguntándole a Marta detalles de la infancia de Ramón. Oye, en plan, tu hermano de pequeño, ¿cómo era? Pero claro, Marta evidentemente no sabía estas cosas, así que se las inventaba todas. Y, ay, sí, de pequeño, sí. Se dio un golpe en la cabeza. Porque como eso era verdad, que se había dado un golpe. Ya. De pequeño era un niño muy traviesito. Sí, qué revoltoso era, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que Janet ya estaba sospechando, estaba dudosa de que todo esto fuese cierto, por lo que decidió aclarar todas sus dudas con Ramón. Y le dijo que ya era hora de que su hermana se fuese de casa, que quería vivir con él, no con los dos, lógicamente. Claro. Pero claro, como esta mujer ya empezaba a sospechar, Raymond pensó que la única salida era tener relaciones sexuales. La peor parte es que Marta fue quien se los encontró en la cama juntos abrazados. ¡Guau! Sí. Y claro, al ver esta escena, Marta se volvió completamente loca. Empezó a montar un escándalo, a gritar completamente alterada. Y claro, la mujer, Janet, también empezó a discutir al ver esto. Y la situación se salió tanto de control que Marta acabó matando a martillazos a Janet. Dios. Sí, le fracturó el cráneo y la mató. Y Marta le dijo a Raymond, cuando acabó, que no recordaba nada de lo que había hecho, que había perdido el control. Y Ramón le ayudó a acabar con la vida de Janet, porque al final la estranguló. Y los dos metieron el cadáver de Janet en un baúl. Y el baúl después lo enterraron en el sótano de otra casa con cemento por encima. ¿Cómo les gusta hacer eso? De meter a alguien en un baúl, el baúl luego en un sitio de cemento, luego el sitio de cemento tapado con tierra. En plan, ¿sabes? Como la muñeca rusa. Sí, un poco sí. El caso es que tenían miedo de que la familia sospechase de ellos, cosa que estaba pasando, por lo que decidieron marcharse a Long Island y enviar unas cartas a la familia de Janet haciéndose pasar por ella y diciendo que estaba feliz y que bueno, que iba a tardar en volver. Iba a tardar. Sí, a ver, iba a tardar un poquito, la verdad, podían esperar un poco sentados, ¿eh? Sí. Sin embargo, la parejita cometió un error porque mandaron las cartas escritas con máquina de escribir y claro, Janet no tenía máquina ni sabía utilizar una máquina de escribir. Bueno, pues ahora mismo estamos en febrero de 1949, cuando la pareja decide irse a Michigan. Eligieron este destino porque allí había otra de las mujeres con las que hablaba Raymond, que esta mujer se llamaba Delphine Downing y tenía 41 años y era madre de una niña de 2 llamada Raynell. El marido de esta chica había muerto y también ella estaba buscando volver a encontrar el amor. Y Ramón y ella empezaron a hablar de verse y aquí volvió a hacerse pasar por ese tal Charles. Y finalmente consiguió convencerla de verse y se presentó en su casa junto con su querida hermana Marta. Y Marta, bueno, lo que os imaginaréis, era una mujer súper insegura y muy celosa, que a pesar de aceptar todo esto, de que trataba de esconder todos estos celos, se moría de rabia cada vez que Ramón conquistaba una nueva mujer.
A ver, también te digo, normal que estés celosa cuando tu marido está literalmente con otra. Sí, a ver, eso también es verdad. Estaba casado con otra persona. Sí, el problema fue que esta vez Ramón también se acostó con la chica y Marta no consiguió evitarlo. De hecho, Raymond y Delfín mantuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones. Evidentemente, Ramón no le decía nada a Marta e intentaba que no lo pillase. Sin embargo, Marta se acabó enterando. Y a Delfín le encantaba Ramón. Sin embargo, un día entró en el baño y vio que Ramón en realidad era calvo y tenía una cicatriz enorme en la cabeza, porque resulta que llevaba un tupé postizo. Guau. Sí. Eso no lo vi venir, ¿eh? Sí. Y como otros engaños, acabaron saliendo a la luz. Y Delfín, ¿crees que yo podría hacer eso? Podrías. Un tupé así tontorrón de repente. ¿Y si aparezco ¿por qué no? aquí? A mí no me parece mal. Pero ¿y si aparezco aquí así? ¿Cuánto fliparía la gente? Mucho. Y yo fingiendo mucho. demencia. En plan, ¿yo calvo? ¿De qué? El caso es que un montón de engaños acabaron apareciendo y Delfín era súper lista y sospechaba y se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con Marta, porque se dio cuenta de que los celos que tenía no eran normales. Y claro, sospechó de la relación de los dos. Y Marta dijo, mira, es que ya está, tengo que acabar con ella. La drogó con somníferos y Ramón trató de asfixiarla. Pero como no lo consiguieron tan fácilmente como se creían, porque claro, asfixiar a alguien no es tan fácil como en las películas, que parece sencillo, o sea, realmente requiere de mucha fuerza, lleva tiempo, pues Ramón decidió dispararle a la cabeza. Dios. Ya, pero es que esto no quedó aquí, porque les faltaba la niña y no tuvieron compasión con ella. También la mataron, porque Raymond le dijo a Marta que tenía que deshacerse de ella porque no se la podían llevar. Así que Marta la acabó ahogando en un estanque. Ay, Dios, qué animalada. Como si fuera la peli esta, ¿cómo se llama? Shutter Island. Y después enterraron los cuerpos de ambas en el sótano, otra vez con cemento por encima, y robaron absolutamente todas las cosas de valor de casa de Delfín. Se llevaron lo que pudieron. Sin embargo, al intentar huir, los vecinos empezaron a sospechar de ellos, porque veían como movimientos extraños en la casa. Yo supongo que estaban como desvalijándola y los vecinos dijeron, es un poco raro. Ya. Y avisaron a la policía de que había desaparecido la madre y la hija. Y claro, aquí fue cuando se les desmoronó todo su plan, porque la policía apareció en la casa. Entonces, claro, no había más remedio que reconocer la verdad. Así que bueno, ellos se habían ido, atención, a ver una película, pero los esperaron y cuando volvieron, pues los detuvieron al momento. Y Ramón literalmente dijo, no soy un asesino promedio, tengo una habilidad con las mujeres, un poder sobre ellas. Pero ya digo, no tardó en confesar. Les empezó a contar todas las estafas y todos los crímenes que habían cometido. Y les llegaron a acusar a los dos de 17 muertes. Pero finalmente solo pudieron demostrar 3. 3. Bueno, Claro. pero por lo menos Sí. algo pudieron demostrar. Sí, que es bueno lo que os estuve contando. Y aquí fue cuando la parejita empezó a salir en todas las noticias y la gente estaba pendiente de todo lo que hacían. Los medios los acabaron bautizando como los asesinos de los corazones solitarios, por el nombre que los conocemos. Y trataron de pedir perdón, pero no les sirvió de mucho porque los condenaron a la pena de muerte. Pena de muerte. Sí. Y los dos, estando en el corredor, se seguían enviando un montón de mensajes de amor. Bueno, De hecho, Raymond le escribió a Marta, me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti. y eso que en teoría no se sentía nada atraído hacia ella. Ya. Y ella dijo a una enfermera después de leer esta carta, ahora sé que Raymond me quiere y puedo afrontar la muerte con alegría. Bueno, Pero a ver, ya digo, él decía eso, esas tonterías, pero luego estaban todo el día peleándose, reconciliándose. De hecho, una vez, en uno de los juicios, también aprovecharon para besarse, que hay una foto de ellos, como muy típica. ¿crees que ya yo pondrá en el futuro esta foto? Sí, porque te voy a presionar. ¿Me vas a presionar? Sí. No sé, ¿eh? Pero lo que No hablábamos de prometo amor... nada. Lo que hablábamos de amor es que Ramón en la cárcel le llegó a confesar a su médico que le tenía mucho cariño a Marta, pero que no estaba enamorado de ella. Y además él tenía sífilis.
Y Marta... Que eso lo cambia todo. No tiene nada que ver, pero bueno, a mayores el médico le dijo, bueno, vale, pero tiene sífilis. Sí. Eso fue lo que pasó. El caso es que se cree que realmente a Ramón se la sudaba a Marta, pero le venía bien pues para tenerla ahí. Claro. Y Marta estaba obsesionada y completamente cegada. De hecho, ella llegó a decir, mi historia es una historia de amor, pero solo aquellos torturados por el amor pueden saber lo que quiero decir. El encarcelamiento solo ha fortalecido mis sentimientos por Raymond. Y nada, el 8 de marzo de 1951, finalmente, los asesinos de corazones solitarios acabaron siendo electrocutados en la silla eléctrica, en la cárcel de Sing Sing. Bueno, y este es el caso. También decir que hay una película muy conocida que se llama Honeymoon Killers de 1970, basada en toda esta historia. Siempre hay una peli, ¿eh? Siempre Porque hay una peli. En el caso tuyo de la semana pasada, el de Bobby Joe Long, Sí. también hay una peli, Believe Me. Ah, Bueno, creo que es sí, Creedme. es una serie. Es una Yo me la serie, vi. puede ser. Es verdad. Es peliculón / serión. Es que No no me acuerdo. encantó. Es que yo no sé si estaremos hablando de la misma, porque yo creo que hay una serie que se llama Creedme Ah, y una peli que se llama Believe Me. vale, eso puede ser. Es que no lo sé seguro. Puede ser. Que nos lo digan en comentarios. Vale. Y Que me nada, encanta. la historia. Qué fuerte. Dios, un caso larguísimo, Sí. Coral. No era tan largo el mío y a cambio sí que era muy largo el tuyo. Para una vez que tengo un caso largo. Sí, no, y muy, o sea, como muy interesante. Ya. Bueno, el caso es que no lo he dicho, pero seguidnos en Spotify y suscribiros y comentadnos, porfa. Sí. Y nada, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao.